Ahí está. Buenas tardes, bienvenidos a este tercer simposio de Historia de la Educación Religiosa del Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER. Este instituto, que fue fundado en el año 1968, comenzó sus tareas, como es obvio, ya ha cumplido más de 50 años y a lo largo de todo este tiempo ha tenido, como también es habitual, una cantidad de modificaciones, tanto en las personas que lo componen, muchas de las cuales lamentablemente ya no nos acompañan, entre ellos su fundador, el rabino Marshall Meyer, a quien siempre recordamos porque fue un gran promotor de todas estas actividades y su sueño era justamente que ISER se convirtiera en un foro académico y no solamente de estudios religiosos. Luego de un paréntesis de unos cuantos años en los cuales no nos pudimos reunir por una cantidad de problemas que hacen a nuestras situaciones de país. Volvimos a reunirnos en el año 2004 y desde entonces sistemáticamente hemos avanzado en la idea de constituir un foro de trabajo sobre estudios religiosos que acogen tanto a personas religiosas como a personas que no lo son, pero respetan tanto las religiones y las personas religiosas como los estudios sobre estos temas. Es en este marco, en esta idea, que hace 3 años tuvimos el proyecto de dedicarnos a trabajar en un tema que nos parece muy importante, que es la historia de la educación religiosa. En nuestro país hay muchas instituciones, muchos centros, carreras que estudian la historia de la educación y lo mismo pasa en América Latina y en el mundo. Sin embargo, comparativamente son muy pocas las que se ocupan de la historia de la educación religiosa y de lo que la educación religiosa ha aportado a la cultura de nuestro país, tanto en los aspectos específicamente religiosos como en los aspectos científicos, culturales, humanísticos. Esto me parece que es algo que nos debíamos todos, los que nos interesa la historia de la cultura y de la ciencia y de las humanidades en Argentina, y lo hemos conseguido finalmente con el apoyo de nuestra colega, miembro de la comisión directiva, Laura Guich, que se ofreció hace 3 años a iniciar el primero de estos encuentros y que luego ha continuado el año pasado y que como lo pueden ver en el programa, se ha constituido como un grupo consolidado que va avanzando dentro de las líneas de preocupación investigativa de cada uno, pero siempre con esta impronta de ver cuál ha sido el aporte concreto de la educación religiosa en una institución, en un periodo, en un autor determinado. Por lo tanto, es para mí una gran satisfacción y en nombre de la rabina Greenberg, que va a cerrar como nuestro presidente este encuentro, es un gran gusto el volver a presentar a Laura y a este equipo que ella ha formado con mucho éxito y mucho esfuerzo también y mucha voluntad y mucha esperanza. Y quiero señalar que es una persona que está altamente capacitada para esto, pues es especialista en educación y además está haciendo un doctorado especializado en un doctorado interuniversitario aquí en Buenos Aires y además es magíster en epistemología de la investigación científica, de modo que ella también le da a este proyecto y a esta idea una impronta claramente metodológicamente correcta para que no se diga que derivamos en cuestiones apologéticas o alabancistas, que no es el criterio. De modo que, sin más preámbulos, dejo la conducción a Laura, que a partir de ahora y hasta el final va a hacer las presentaciones y los comentarios y nos va a dar las instrucciones que sean necesarias en esta reunión, que pido que se tome casi como si fueran las presenciales tan amables y
y colaborativas que tuvimos los 2 años anteriores. Muchas gracias. Bueno, Celina, muchísimas gracias. La verdad que la convocatoria tanto de Celina Lertora Mendoza como de la arquitecta Graciela Grinberg, rabina Graciela Grinberg, y junto también a Dulce Santiago en este trabajo de conformar el ISER, nos promueve año tras año, y el objetivo de este simposio en particular, junto con los anteriores, es reunirnos y compartir investigaciones en torno a la educación religiosa. En este tiempo y desde las primeras iniciadas en 2018, hemos avanzado y publicado distintas producciones en este sentido. La revista Dialogando, además, es parte importante del ISER cuando divulga y difunde, recuperando estos escritos que, por ejemplo, hoy intercambiamos. Así que abrimos así esta primera sección de la tercera jornada o simposio, según la modalidad que podamos adoptar, de jornada de la educación, historia de la educación religiosa. Así que en ese sentido voy a invitar a nuestra querida doctora Dulce Santiago, que nos va a presentar las hipótesis centrales de su trabajo en torno a las primeras universidades privadas como propuestas de educación religiosa. Dulce, te escuchamos. Muchas gracias, Laura. Agradezco a todo el ISER, especialmente también a Celina, por esta invitación a participar en esta tercera jornada. Voy a hacer un breve resumen de mi trabajo, porque bueno, el tiempo nos apremia en esta modalidad, y entonces el trabajo escrito, bueno, después lo podremos leer en el sitio o en la publicación, así que voy a referirme brevemente a él. La importancia que tiene este tema, precisamente del inicio de estas universidades religiosas que surgen en Argentina hacia fines de la década del 50, más exactamente en 1958, tiene que ver con una larga trayectoria de lo que fue la educación religiosa a nivel superior en nuestro país. Recordemos que, bueno, las primeras universidades que hubo en nuestro territorio fueron la de Córdoba, que es una universidad jesuítica, y luego la Universidad de Buenos Aires de 1821 también estaba regida por un clérigo, el padre Sanz, así que de alguna manera las primeras universidades tuvieron esa característica en la educación superior. Durante la organización nacional, uno de los temas importantes fue el de la educación, que se consolidó hacia la década del 80, donde surgen dos grandes corrientes, los católicos y los liberales, con el triunfo del sector de los liberales, y por lo tanto la ley de educación superior, que fue la famosa ley Avellaneda, ley 1597 de 1885, solamente autorizaba universidades de carácter estatal, porque eran las que tenían la posibilidad de otorgar títulos habilitantes, mientras que no se permitía la creación de universidades privadas. Por lo tanto, tampoco hubo universidades, digamos, con reconocimiento que fueran religiosas. Hacia 1910 se crea una universidad privada, católica, que debe cerrar a los 10 años porque no obtiene el reconocimiento, y por lo tanto eso que se consideraba que debía ser la formación religiosa complementaria de la formación académica de los universitarios, se daba de una manera, digamos, alternativa, paralela, por ejemplo, en los cursos de cultura católica, de los cuales después va a surgir la Universidad Católica Argentina. En los años 50 vuelve el debate, ya no se denominan liberales y católicos, sino laica o libre, o sea, los nombres son a veces un poco confusos, pero los libres ahora son precisamente los que van a representar el sector
de la creación de las universidades privadas, fundamentalmente con características religiosas. Van a ser dos universidades católicas, la universidad llamada así Pontificia Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador. Pero en ese debate de los años 50, entonces, se reabre otra vez esa polémica y esta polémica termina con la ley llamada Domingorena de 1958, que permite la creación de universidades privadas. Cuando surgen estas dos universidades, aparecen dos figuras icónicas que ya habían participado en este debate. El jesuita Ismael Quiles, de la Universidad de El Salvador, que fue durante muchos años rector de la universidad, y Monseñor Octavio Nicolás de Risi, que también fue rector de la Universidad Católica Argentina. Ambos no solamente eran religiosos, sacerdotes, sino que también eran pensadores y tuvieron una presencia, podríamos decir, social y cultural característica. En el caso del padre Quiles, él era de formación escolástica, pero tiene un importante diálogo con la cultura filosófica de esa época, que era el existencialismo. Y su propuesta, es decir, podríamos decir su ideario para la universidad, va a ser el famoso insistencialismo, que considera que frente al existencialismo, que arroja al hombre hacia la existencia y lo convierte en un puro hacerse, sobre todo reconociendo que muchos de estas formas que se denominan, de estas formas de existencialismo que se denominan humanismo, son en realidad humanismos cerrados porque no se abren a la trascendencia. Frente a eso, entonces, él propone un humanismo abierto que precisamente le da esta denominación de existencialismo por esta búsqueda de la esencia del hombre en su interioridad y no en el exterior. Es el camino del recorrido, digamos, de la línea agustiniense, que después va a coronar con un diálogo con las culturas orientales, en las cuales se encuentra también ese mismo itinerario, digamos, de la interioridad para buscar la esencia del hombre. Por su parte, Monseñor Octavio Nicolás de Risi, en una época en que los estudiantes estaban entre dos grandes tendencias, que eran sobre todo a fines de los 50 y comienzos de los 60, o la orientación de tipo filosófica marxista, que eran ateos, y los que eran, en cambio, la Liga Humanista, que eran creyentes, generalmente, bueno, cristianos. Entonces, eran, podríamos decir, dos grandes corrientes presentes en todo el estudiantado universitario, es decir, en las universidades, obviamente, estatales. Frente a esta, digamos, situación, podríamos decir, filosófica, Monseñor de Risi, que había estudiado en la Universidad de Buenos Aires, donde se había licenciado y doctorado en filosofía, propone lo que él denomina el humanismo cristiano. Y el humanismo cristiano entonces va a ser el ideario de la Universidad Católica Argentina. Es decir, ambos responden con, podríamos decir, dos propuestas filosóficas y también, obviamente, posicionadas religiosamente, con respecto a lo que sería el panorama de la época. Es decir, la denominación de humanismo cristiano como la de insistencialismo tienen que ver precisamente con un posicionamiento epocal de sus propuestas como universidades. Y ambas universidades tuvieron a cabo entonces la formación de jóvenes que después tuvieron influencia social, cultural, política y económica en la sociedad. El caso tal vez más relevante sea que, bueno, el expresidente ese precisamente formado en la Universidad Católica. Entonces también hubo, digamos, no solamente estudiantes que tuvieron después cargos
políticos, sino también dirigencia económica, etcétera, influencia, podríamos decir, social y cultural, con lo cual la formación que recibieron de alguna manera también estuvo presente, aunque más no sea, podríamos decir, de manera simbólica, en su presencia social en la sociedad. Por eso creemos que estas dos universidades, que son las dos primeras universidades privadas confesionales, han tenido una gravitación más allá de lo que es meramente, podríamos decir, educacional, en la sociedad argentina en la segunda mitad del siglo XX y también proyectada hacia el siglo XXI. Bueno, esto es la síntesis, digamos, de lo que quería exponer sobre lo que significó en Argentina la creación de estas dos universidades. Muchas gracias. Estoy silenciada. Muchas gracias, Dulce. Después el desarrollo lo vamos a tener subido en las ponencias ampliadas. Ahora vamos a escuchar al doctor Alejandro Herrero con su trabajo Enseñanza laica y religiosa, las sociedades populares de la educación en Buenos Aires. Te escuchamos, Alejandro. Gracias, Laura. Quería agradecer a las autoridades del ISER por mantener este espacio, que es muy valioso, como decía Celina al principio. La historia de la educación, o mejor, la educación es algo que siempre se habla, se valora, pero en la investigación, por lo menos en Argentina o en América Latina, es poco lo que se ha hecho a lo largo de este siglo, el siglo anterior. Siempre son trabajos fragmentados, por lo tanto se valora mucho el espacio. Yo sé que hace ya una década y media, que esto ha empezado a cambiar, pero no a un ritmo muy acelerado. Por eso valoro mucho que se mantenga este espacio y se fortalezca. Mi trabajo es en el siglo XIX, fines del siglo XIX y comienzo del XX, el normalismo, más particularmente a los normalistas que van a promover y crear lo que se llaman las escuelas populares, es decir, sociedades populares de educación donde vecinos y educadores crean escuelas sin fines de lucro, con una clara mentalidad liberal, donde tratan de que el Estado no se ocupe de la educación, sino que los vecinos y los educadores se ocupen de la educación. El tema de la enseñanza laica o religiosa está en los documentos que estudio, pero al mismo tiempo hay algo también que me llama a estudiar la enseñanza laica o religiosa, que es la actualidad. Desde hace ya bastante tiempo, en Salta, por ejemplo, legalmente se establece la enseñanza religiosa en las escuelas. Este año hubo todo un debate en Mendoza porque una escuela del Estado dictaba clases dictaba clases de enseñanza religiosa en horarios de clase, lo cual llevó a toda una controversia. Ahora la justicia favorece a la escuela, ¿no? O sea, la Constitución de Mendoza habla de una enseñanza laica, sin embargo la justicia favorece a la escuela. Por lo tanto, lo que quiero decir es que ya sea por mis fuentes, o por las discusiones que se da en la actualidad, la enseñanza laica o religiosa, que siempre es un debate, aparece o me convoca a colocarlo en el centro de mis investigaciones, ¿no? En este caso, en la ponencia que presenté para estas jornadas, lo que traté es de unirla al tema que estoy investigando desde hace un año, que es el tema de la formación de patriotas. Es decir, estoy estudiando fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y el Estado y la dirigencia política, todos se sienten demandados a crear patriotas, a formar argentinas y argentinos, que es algo que no solamente pasa en Argentina, sino en otras partes del mundo, ¿no? De distinta manera. Y eso yo lo veo en las escuelas populares, ¿no? Que por un lado son liberales, pero por otro lado
tratan de formar patriota, entonces ahí el liberalismo empieza a lesionarse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que aparece en esta ponencia? Que como empecé a estudiar la enseñanza patriótica, perdón, la enseñanza religiosa y laica, yo lo que vea en Buenos Aires, porque yo estudio Buenos Aires y Capital Federal, lo que impera es el laicismo. Impera el laicismo, ¿no? Y siempre cuando se habla de enseñanza religiosa es en otro lado donde pasa eso, pero no en Buenos Aires o en Capital Federal. Por lo tanto, esta investigación lo que me permite es ampliar la mirada y estudiar otras provincias donde eso se da de otra manera. Por ejemplo, en Córdoba o en Santa Fe. Entonces, en Santa Fe, ¿qué es lo que vi? Bueno, lo que vi es que impera, desde un punto de vista legal, la enseñanza religiosa, que en realidad es enseñanza católica, y aparece este tema de la formación de argentinos y argentinas vinculado estrechamente con esto. Entonces, la dirigencia que domina Santa Fe, que dirige la provincia de Santa Fe, está formada en la Inmaculada de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Entonces empiezan a plantear que para ser argentino, para formar a las argentinas y a los argentinos, hay que ser católico, porque los valores de la nación es el catolicismo. Y el problema que tienen ellos es en Rosario, porque en Rosario impera la masonería, impera el liberalismo, ¿no? Y ahí tienen serios problemas para imponer una formación de las argentinas y argentinos porque no hay catolicismo, ¿no? Es decir, que lo que me llevó estas jornadas es saber algo que yo no estaba explorando en mi investigación y que me permite entender de otra manera, no solamente que cuando estudio la formación de patriotas tengo que incorporar esto de la enseñanza laica o religiosa, lo cual no incorporaba hasta el momento, y luego que tengo que ampliar mi mirada para ver que lo que estoy observando en Buenos Aires o en Capital no es lo que sucede en otras provincias, que es algo que yo más o menos sabía, pero que ahora lo he empezado a estudiar y he estudiado con fuentes. ¿Mm? Por lo tanto, esto es lo que me ha permitido estas jornadas, es decir, enriquecer a mi investigación, colocar como una cuestión más central algo que lo tenía muy marginado, que es la vinculación de la formación de las argentinas y argentinos con la enseñanza laica o religiosa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias por la síntesis. Ahora invitamos al doctor Hernán Fernández, que nos va a presentar su trabajo Sarmiento y los usos de la religión en el Facundo y Recuerdos de Provincia. Te escuchamos, Hernán. Gracias, Laura. Bueno, al igual que la presentación de Alejandro Herrero, también mi trabajo es una extensión, es una continuación de un proyecto de investigación que vengo desarrollando desde hace ya algunos años en torno a los usos de la historia, los usos del pasado. Y particularmente en esta oportunidad me centro en cómo Sarmiento apela a los usos de la religión, a los usos de lo religioso en el Facundo y en Recuerdos de Provincia para realizar una operación política contra Rosas. Como bien sabemos, cuando Sarmiento está en el exilio en Chile, publica diferentes textos para atacar a Rosas, la principal figura de la Confederación y a la que Sarmiento continuamente cataloga como un caudillo y como alguien que ha logrado montar un sistema de gobierno bárbaro adjetivado como caudillismo. Entonces, bueno, dentro de ese entramado, Sarmiento va a publicar su Facundo y Recuerdos de Provincia. Para esta ponencia, particularmente, tomé una edición del Facundo, que es la que aparece en 1851, por ser una edición donde Sarmiento amplía el relato en torno a lo religioso, porque agrega una biografía del fraile Aldao, ese fraile que dejó los hábitos para convertirse en guerrero de la independencia y luego ser gobernador de Mendoza. ¿De qué manera Sarmiento entiende lo religioso en Recuerdos de Provincia y en el Facundo? Bueno, yo acá advierto al momento de realizar esta lectura que Sarmiento aplica el mismo esquema que utiliza al momento de
explicar cómo ha surgido el caudillismo y cómo Rosas ha logrado colocarse en la cúspide del poder en la Confederación Argentina. ¿Cuál es ese esquema? Bueno, son dos fuerzas que se van a enfrentar. Una que es las fuerzas de los revolucionarios que buscan el avance de la civilización, y la otra es la fuerza de los realistas que resisten, digamos, esos cambios. Y Sarmiento va a catalogar a cada una de esas fuerzas como católicos para los conservadores y libertinos para los revolucionarios. Y dentro de esa lucha aparece la tercera fuerza, que son los caudillos, que van a hacer usos de lo religioso para manipular a las masas que los siguen. Ahora, ¿de qué manera Sarmiento utiliza dentro de este esquema a la religión para explicar en el Facundo y en Recuerdos de Provincia la situación política de la Confederación Argentina? Bueno, él continuamente apela a diferentes ejemplos para mostrar cuándo lo religioso ha sido bien utilizado y cuándo no. Y bueno, entre los ejemplos positivos, por ejemplo, él va a mencionar a Fray Justo Santamaría de Oro, ese personaje entrañable que él recupera en sus Recuerdos de Provincia, con el objetivo de mencionar cómo, en este caso, el clero actuó en pos de la revolución. ¿Qué significaba esto? Bueno, Sarmiento, cuando lo recupera a Santa María de Oro, toma dos características principales. Por un lado, como Santa María de Oro actuó en pos de la educación en su San Juan natal, y por otro lado, cómo no intervino en las cuestiones políticas con el objetivo de favorecer la revolución. ¿Qué significa esto? Bueno, indirectamente Sarmiento está mostrando con este ejemplo positivo sus ideas propias, que son esas ideas anticlericales, ideas donde la consigna principal es establecer la separación entre la esfera política y la esfera religiosa. Esto implica justamente mostrar cuándo no es positiva la injerencia de la religión en el proceso revolucionario, y es justamente cuando lo religioso se mezcla con lo político. Entonces, para hacer un cierre, este trabajo me permitió ver que Sarmiento apela continuamente a la religión en Facundo y en Recuerdos de Provincia, no buscando establecer un tratado en torno a la religión, sino haciendo usos políticos con el fin de mostrar cuándo o dónde debe participar lo religioso, dónde debe establecerse el accionar de la religión, que es justamente separado de la política. Ese, digamos, es el objetivo específico de él, y es lo que esta ponencia me permitió ver. Muchas gracias. Estoy silenciada. Gracias a vos, Hernán, por la síntesis. Te haremos algunas preguntas al respecto. Y ahora vamos a presentar a la doctoranda Joana Vargas, que nos trae desde Chile su ponencia Políticas Públicas Educativas Neoliberales y sus efectos en las universidades confesionales de Chile entre el 2010 y el 2020. Te escuchamos, Joana. Muchas gracias, Laura, y bueno, a las autoridades del ISER y a todos los investigadores por permitir que una chilena pueda hablar también de lo que pasa. Quiero contar algo que me pasó mientras escuchaba a Alejandro, ya que precisamente, dada la invitación que me hace Laura de poder participar en esto, también me pasó, ya, y yo digo que el tema me interpeló de ver cosas que no estaba viendo para efectos de mi tesis doctoral. Y que es meterme en el tema de las políticas públicas, la mirada neoliberal de la educación, ¿ya? Si bien es cierto, estudiaba lo público y lo privado, me imbuí mucho más en esto de lo confesional, ¿ya? A razón de esto, quiero comentarles que, bueno,
el corte temporal, ya 2010-2020, obedece a cuestiones que son, digamos, de políticas públicas y que si bien es cierto son nacionales, finalmente en las indagaciones que probablemente muchos de ustedes han hecho, son políticas públicas finalmente transnacionales, ¿ya? Esto hegemónico que se nos impone de cierta manera y que tiene que ver con estos sistemas de aseguramiento de la calidad. Ahora bien, el escenario que a nosotros se nos presenta es que vienen cambios legislativos en función de lo que pasa, bueno, lo que pasó el año pasado en Chile, lo que sigue pasando y lo que ha pasado. Lo que pasa es que ahora ha salido más a la, digamos, al mundo. Pero de cierta manera, los cambios que han existido, que es el tema que nosotros nos convoca en educación y especialmente lo que a mí estudio, que es educación superior, han sido porque la gente, los estudiantes, los académicos y los funcionarios de las universidades han salido a la calle, pueden ser muchas veces cuestionable la forma, y esa salida a la calle ha implicado cambios legales. Entonces, tanto a partir de la salida de a la calle de 2006, 2009, 2011, 2018, vienen leyes. Por eso hago este corte temporal. Ahora bien, también digamos, en estas interpelaciones que nos hace la historia de la educación, también uno se da cuenta que esto es genealógico. De cierta manera, la instauración de la educación confesional en Chile llega a fines del siglo XIX con la Universidad Católica, que también después pasa a llamarse Pontificia Universidad Católica, con sedes regionales. Anteriormente había sido fundada la Universidad de Chile, absolutamente laica, ¿ya? Con un origen muy fuerte y hasta el día de hoy que es masón. Por lo tanto, en la libertad de enseñanza y en la libertad de culto se instala la educación católica desde la Universidad Católica y también, obviamente, desde la educación escolar. Ahora bien, no con autonomía, la autonomía se logra ya avanzado el siglo XX. Estas sedes regionales que tiene la Universidad Católica se terminan de crear básicamente hasta la década del 80 en el siglo XX. Sin embargo, ¿ya? La constitución actual de la educación católica en Chile contempla varias cosas, digamos, llamativas. Primero tenemos 9 universidades que son católicas, confesionales, y una universidad adventista. Ya lo que también de cierta manera marca un hito, que a pesar que es una universidad pequeña, también es la presencia digamos, de una religión. Por otro lado, estos encuentros y desencuentros hacen que las primeras universidades, que dependen de la Universidad Católica, luego se pasa a llamar Pontificia Universidad Católica, son universidades que dependen del arzobispado. Sin embargo, a fines de la década del 80 del siglo XX, se instauran universidades católicas privadas, ¿ya? Que además son de congregaciones, salesianos, legionarios de Cristo y, bueno, otra universidad que es de los jesuitas, que son universidades que hoy en día son muy grandes. Todas estas universidades son consideradas privadas. Las universidades creadas antes de la década del 80 se denominan universidades tradicionales, por lo tanto tenemos privadas tradicionales, ¿ya? Y tenemos universidades digamos, no tradicionales, que serían estas 3 de orden religiosa. Por otra parte, dentro del neoliberalismo, ya de cierta manera, hay cosas que llaman la atención. Estas tendencias internacionales han hecho varias cosas, ya, y han generado, de cierta manera, un desdibujamiento de la misión de la educación confesional. ¿Por qué? Porque de cierta manera, dentro de lo que he indagado, investigado, de cierta manera se producen ciertos nudos críticos. El primer nudo crítico que tiene que ver con el tema de los indicadores. Es decir, a las universidades confesionales se les imponen las mismas, entre comillas, misiones en cuanto a indicadores. Sin embargo, la misión social, humanista y cristiana en lo que convoca a estas universidades es distinta. Por lo tanto, ahí de cierta manera sí genera un nudo crítico. Otro nudo crítico que tiene que ver, si ustedes se dan cuenta, son muchas universidades. Aproximadamente en la actualidad el 65% de los estudiantes en Chile estudian en una universidad privada. De ese 65%, aproximadamente la mitad, ¿ya?, estudian en una universidad católica o confesional. Por lo tanto, faltan recursos humanos desde esta mirada que dominen lo pedagógico, dominen lo educacional en términos de educación superior, también reconozcan los valores confesionales y de cierta manera puedan formar
en sus proyectos educativos con, digamos, con sellos distintivos. Entonces eso hace que se desdibuje, porque de cierta manera, a la falta de capital humano, implica de cierta manera que los estudiantes suelen ser como estandarizados. Y en esa estandarización también no solamente se desdibuja la misión de las universidades confesionales, sino que también, ya desde la mirada de diversas ciencias, se encuentran ciertas hipótesis explicativas de alguna manera en la actualidad que permiten dar cuenta no solamente de la crisis social y política, sino que también valórica que vive la sociedad chilena. Entonces, en ese sentido, el sistema de aseguramiento de la calidad no pide, como por ejemplo en los posgrados en Argentina, que los sustentos epistemológicos estén en línea con la misión, la visión, los valores institucionales, sino que tenemos un modelo tan estandarizado que se ha desdibujado, invisibilizado un poco las misiones, y por otro lado también, vuelvo a reiterar que me parece que no es menor la carencia de capital humano que pueda de cierta manera estar, ¿ya?, al servicio no solamente de la educación, sino que también de estas misiones. Hay poca investigación en el tema, ¿ya?, y que lo descubrí también desarrollando este trabajo. Por último, ¿ya?, si bien es cierto, nosotros estamos en un sistema que es absolutamente neoliberal, que se instaura con la Constitución del 80, que lo más probable es que la cambiemos ya en algunos años más, lo cierto es que las políticas de voucher, el sistema de aseguramiento de la calidad, pero también las miradas, y ahí viene la interpelación, las propias miradas de las instituciones, también de cierta manera ha ayudado un poco a esta invisibilización. Por lo tanto, como interrogante, y espero poder dilucidarla, digamos, en un futuro, es qué pasa con el capital humano que se forma en las universidades, pero también el capital humano, como nosotros, que estamos dentro de las universidades colaborando en que esta misión se haga más fuerte y poner estos sellos distintivos que, por lo menos aquí en Chile, serían extremadamente necesarios para tener algo que cada vez vemos más difuminado, que es la paz social, ¿ya? Bueno, con eso termino mi participación. Bueno, han sido muy rigurosos con el tiempo, así que les agradezco muchísimo el poder de síntesis, de poder compartirnos las hipótesis. Tenemos unos minutos para hacer preguntas, así que si alguien quiere tomar la palabra y hacerle alguna pregunta, yo tengo, por ejemplo, una para Hernán respecto de este uso o esta apelación a lo religioso en términos de la legitimación política que ejerce Sarmiento, ¿no? Y me parece que es por demás interesante y una pista clave y válida como para revisar en los gobiernos educacionales a lo largo de la historia. Así que si tenés una pequeña reflexión respecto de esto. Sí, Laura, gracias. Y puedo añadir a la pregunta de Laura, ya que va a contestar, un suplemento, y es si no te parece que este uso de la religión para fines políticos no solo no es exclusivo de Sarmiento, sino que mucho antes de él esto ya se ejercía y que comenzó claramente en 1810. O sea que podríamos hablar de una tradición de uso político de la religión muy consolidada. A ver si estás de acuerdo con eso. Sí, bueno, empiezo por lo último. Sí, Celina, claramente, bueno, yo en mi trabajo tomo específicamente la discursividad de Sarmiento, pero sí, sin duda, es toda una línea de, bueno, el discurso político que atraviesa a la incipiente Argentina del siglo XIX, y continuamente se apela ya sea a la religión o a diferentes usos puede ser de la historia en sí, de determinados hechos, de determinadas figuras políticas. Pero sí, no es algo propio de Sarmiento, sino de todo ese grupo que está interviniendo con sus escritos en la escena de la Argentina decimonónica. Y con respecto a lo que me comentaba Laura, sí, hay, digamos, ¿qué es lo que más me dejó a mí este trabajo? Es, digamos, lo que Di Stefano podría mencionar como las pasiones anticlericales
de la generación del 37. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digamos, Sarmiento continuamente apela a mostrar cuándo la religión actúa bien, cuándo no, y específicamente cuándo el clero interviene positivamente o negativamente contra la revolución y contra el proceso de civilización, contra el progreso. En esto, no solamente está diciendo qué le corresponde y qué no, sino que está estableciendo la división, algo muy propio del pensamiento en el siglo XIX, de los liberales del siglo XIX específicamente, la división entre la política y la religión. Es decir, él lo que está mostrando es que la religión no tiene que intervenir en política. Pero no solo esto, también cuando apela al ejemplo que yo mencioné de Oro, pero también continuamente le habla de Funes en Córdoba, muestra que ellos hacen una buena labor desde lo educativo. ¿En qué sentido? Bueno, en el punto de que él también está marcando dónde tiene que intervenir la religión, que es en la moralización de la sociedad. Es decir, el Sarmiento que posteriormente vamos a conocer por esas ideas pedagógicas que intentan separar a la influencia de la Iglesia en la educación, acá claramente está mostrando que no es excluir definitivamente el pensamiento religioso, sino utilizarlo también para educar a la sociedad desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de brindar los valores por los que se tiene que regir la sociedad de la futura Argentina. Bueno, eso es, Laura. Espero haberte respondido, igual que a Celina. Gracias por los comentarios. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Sí, en el caso de Dulce, quería preguntarle cuáles son las condiciones que hacen que aparezcan las universidades católicas en ese momento y no aparezcan antes. ¿Por qué no aparece, por ejemplo, en el peronismo? ¿No? Claro. Algo nos va a hablar después Jorge. Y después otra pregunta a Joa, porque las dos están estudiando las universidades. Me gustó mucho lo que explicaste, Joa. Pero te podría hacer una pregunta más bien histórica, pero como es una sola, quería preguntarte sobre hoy. Hoy cuando se está hablando de la Constitución, ¿aparece el tema de lo laico, lo religioso? ¿Es un tema o se discuten otras cosas para el cambio de la Constitución? Digo, ¿es un tema? Habría otras preguntas, pero digo esas dos porque si no, demasiado. Gracias. Yo también quería hacer una pregunta a la colega chilena, después de las respuestas a Alejandro. Bueno, yo brevemente voy a responderle a Alejandro que en realidad después de, podríamos decir, el triunfo del sector liberal en la década del 80, fue muy difícil para las universidades privadas poder ser reconocidas para otorgar títulos habilitantes. El principio fundamental era que el Estado tenía que avalar esos títulos y por lo tanto no se consideraba posible que una universidad privada ejerciera esa función que le correspondía solamente al Estado. O sea, ese era el principio fundamental, digamos, el argumento principal por el cual las universidades privadas no podían emerger. Luego, cuando aparece nuevamente el debate, en los años 50, después de la consolidación durante todo el siglo XX, podríamos decir, de un pensamiento con características nacionales y católicas, lo que llamaríamos cierta, digamos, presencia de nacionalismo católico, que no necesariamente tenía que ver con un significado político, sino un nacionalismo más bien de tipo cultural, pero que en el peronismo la relación con la Iglesia fue ambigua, podríamos decir. Al principio fue una relación que estuvo, digamos así, parecía, ¿no? Que se podía llegar a consolidar y después, sobre todo en el segundo periodo, se vio que no.
Así que la Iglesia recién recupera, podríamos decir, después de la Revolución Libertadora, la posibilidad de volver otra vez a este debate que de alguna manera reencarna el del siglo pasado. Y bueno, con los resultados que ya sabemos, es decir, de alguna manera apareció fortuitamente, podríamos decir, porque en realidad el debate estaba bastante difícil en el Congreso y además esto le había costado previamente el cargo al ministro de Educación católico de Loromaini, que no leyó uno de los artículos cuando le lleva para firmar el decreto ley a el rector de la UBA, que era Luis Alberto Romero. No, José Luis Romero, perdón, José Luis, el padre de Luis Alberto. Y entonces, bueno, digamos que fue un hecho bastante, digamos, difícil de poder consolidarse y que la ley fuera promulgada. Por eso se lo considera que gracias a la acción del senador Domingo Arena, que fue precisamente el voto decisivo, casi milagroso, dicen, para que pudiera aparecer la creación de las universidades en la ley. Joa, te escuchamos entonces. Sí, bueno, agradezco la pregunta y sé que, bueno, en estos tiempos llama la atención. Hoy en día no... A ver, en lo público, ya el discurso respecto a lo católico se ha de cierta manera invisibilizado un poco por la prensa y eso ha hecho de cierta manera le ha restado poder. Sin embargo, ya como esto siempre es genealógico, porque la historia, como sabemos, no es lineal y tiene estos encuentros, rupturas, etcétera, ya. Si guardando las distancias estamos, digamos, como cuando surge el problema de cierta manera y se instaura ya como necesidad la educación, digamos, universitaria católica. ¿Por qué digo esto? Porque de cierta manera hay ciertos grupos que de cierta manera quieren defender un terreno que de alguna manera se dieron las universidades católicas, las de congregaciones y las dependientes del arzobispado, que es, por ejemplo, a través de estas presiones sociales que se hacen a partir de 2011, ¿ya? Muchas de estas universidades tenían religiosos como rectores, sin embargo fueron cambiados por laicos. Sin embargo, hoy en día al parecer hay una tendencia también ya de ciertos grupos de tanto de estudiantes, digamos, como grupos políticos, de también que un poco se retome. Ahora bien, no está presente hoy en día en el debate público formal, ¿ya? Sin embargo, hay ciertos movimientos que sí proponen pregonar por la libertad de enseñanza. La sociedad chilena actualmente es bastante polarizada en el tema, de cierta manera, de quiénes deben educar a los jóvenes, y la Iglesia Católica hace ciertos golpes de mesa. Antes eran más fuertes, hoy en día son bastante más débiles. Pero sí, yo me atrevería a decir, ya, de que por un lado, así como hay ciertas fuerzas que corren, digamos, de una forma invisibilizada por la prensa, también hay una oposición muy fuerte a esto, que corre también desde ciertos bloques políticos y donde uno puede verlo. Hoy en día ciertas consignas, algunas bastante, digamos, denostadoras y peyorativas, en contra de la formación religiosa y también en contra de la religión católica o de quienes somos personas de fe. Entonces, en ese sentido, también nos sentimos un poco pasados a llevar, y lo digo a título personal, en el sentido también de que las tendencias ya también han hecho que se malentienda la libertad de enseñanza y que de cierta manera las universidades también católicas han cedido bastante en eso. Ahora, en lo personal espero
que existan constituyentes que sí puedan proponer que existan proyectos educativos, tanto en la educación escolar como en la universitaria, y que defiendan ciertos valores que son representativos de ciertos grupos de la sociedad. O sea, debemos vernos todos representados en la constitución futura, cosa que no pasa hoy en día. Sí, desde las universidades católicas, ¿ya?, que son de congregaciones, hay movimientos políticos de estudiantes, y bueno, y también dicen, digamos, no solamente de estudiantes, ya podría ser también trabajadores o académicos, que también llaman, ya, a que salgan todavía algunas asignaturas que salgan del currículo, es decir, que no existan módulos o asignaturas, ya, que apelan a la formación valórica. Lo que a mí, modo de pensar, ya, sería de cierta manera un absoluto, digamos, desdibujamiento y como poner banderas ajenas a algo que de cierta manera pertenece a ciertos sectores de la sociedad. Pero el debate no va a estar zanjado y esto viene, ya con esto cierro, pero esto viene de la crisis que fue anterior, digamos, a los años 80, es decir, en los 70, ¿ya? Hay que pensar que el movimiento que pide la intervención militar y que devenga en la dictadura de Pinochet tiene que ver con estudiantes de la Universidad Católica, que eran militantes, la mayoría de ellos de partido de centro y derecha, y que piden la intervención militar. Por lo tanto, también se teñía un poco la misión educativa católica, en este caso, también con este lado político. Entonces está ahí un poco mezclado, por lo tanto la sociedad no muy bien informada hace una lectura extraña de esto y asocia muchas veces los valores propios del cristianismo, el catolicismo, lo asocia mucho con la dictadura, y creo que ahí hay que hacer una distinción, pero falta investigación en el tema, ¿ya?, en términos discursivos. Celina, ¿querías hacer una pregunta? Sí, iba en la línea de lo último que se acaba de decir, porque yo no conozco muchas universidades católicas confesionales de Chile, pero sí unas cuantas, y bueno, concretamente la famosa Universidad Católica de Santiago, y sí conozco más de Argentina, y lo que me parece en principio es que hay una diferencia en cuanto a los criterios que estas universidades exhiben para dar de alguna manera una formación dentro de sus respectivos planes de estudio que se compagine con los ideales que figuran en sus estatutos, porque todas estas universidades, tanto las que conozco de Chile como cualquier otra confesional en el mundo, este carácter confesional es estatutario. Por eso, como tal, es inamovible. Mientras la universidad existe y no se cambie su estatuto, es así. Pero la manera de implantar en los programas y en los planes de estudio es muy diferente. En Argentina es muy amplio eso. Está el modelo de la Universidad Católica, que tiene materias de filosofía y teología en todas las carreras. Otro modelo, como es la universidad, que es una universidad UCEL en Rosario, que es protestante, tiene un centro de estudios religiosos al cual van los que quieren, no es obligatorio y es, digamos, común para todas las carreras. Hay muchas variantes. Lo que sí observo en general en Argentina y en universidades confesionales, que son solamente católicas y protestantes, no hay universidades judías ni confesionales, ni musulmanas, ni de ninguna otra religión. Lo que yo observo es que todas tienen de alguna manera una inserción pedagógica más o menos obligatoria, o más o menos muy motivadora o bastante exigente. Me da la impresión de que en Chile no pasa esto, es decir, que conozco universidades como por ejemplo la Universidad Gabriela Mistral, que antes era secular, pero luego pasó a pertenecer a grupos católicos muy ortodoxos y muy fuertes, que no tienen ninguna materia ni ninguna inserción de tipo pedagógico en el tema religioso. Entonces, bueno, quería preguntar cómo se ve esto en Chile, en función justamente de estas discusiones constitucionales que va a haber ahora, porque es natural que si
se admite una libertad estatutaria para una confesionalidad, tiene que también darse un registro de libertad para ejercerla, y si estas características estatutarias que deben ser comunes a todas las universidades en un país de alguna manera contradicen postulados de determinadas creencias religiosas, parece que allí se estaría vulnerando justamente el derecho a esa libertad religiosa que supuestamente se consagra. Bueno, me parece que es todo un tema, no conozco cómo es en Chile, sé que es muy amplio, pero tal vez alguna pequeña pista nos puedas dar. Gracias. Bueno, agradezco la pregunta y claro, efectivamente el tema es amplísimo, ¿ya? Pero efectivamente, como dice Celina, o sea, conociendo yo algo la realidad argentina y conociendo también al ciudadano, como dicen al ciudadano de a pie argentino, entiendo también como ciudadana las diferencias en términos de haber vivido de cierta manera ambos países. Y entiendo esas diferencias como ciudadana en el sentido de que, claro, que yo llamo el desdibujamiento tiene que ver de cierta manera con que las universidades confesionales, y saco de esto a la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que me parece que en el grueso de sus carreras, independiente que en algunas más y en otras menos, pero sí se intenta de cierta manera transversalizar en el currículo, ¿ya? Ciertas cuestiones que son valóricas e inherentes a la formación de una persona, más allá de la profesión, ¿ya? En la cual se esté formando. Sin embargo, en las otras universidades confesionales, que algunas dependientes del arzobispado o también dependientes de congregaciones, por yo insisto, muchas veces por exageración, bueno o mal entendimiento, o también de cierta manera por no contar con el capital humano, porque eso es una realidad, ¿ya? Hacer una lectura simple de cuestiones que debiesen ser bastante profundas, ¿ya? En el sentido que el perfil del estudiante, el modelo educativo, el proyecto educativo y por supuesto el currículo tiene que ser algo total y absolutamente congruente. Sin embargo, ¿ya? En este sentido, ¿ya? Cuando uno revisa, ¿ya? Y que ha sido como el tema, digamos, de mi investigación grande, que es para la tesis doctoral, no solamente le pasa a las universidades confesionales, le pasa en general a todas las universidades que al parecer lo que está rigiendo no son los estatutos, ni los valores, ni el proyecto educativo, ni el currículo. Lo que está rigiendo es una ley, ¿ya? Que generalmente está inspirada o de cierta manera modelada por las tendencias internacionales, por los financiamientos internacionales, porque cabe mencionar que en Chile las universidades son muy caras, las públicas, las privadas, las confesionales, es muy caro, ¿ya? Como dicen, si uno tiene la tragedia de que un hijo estudie medicina, tiene que pagar más de $1.000 mensuales. Entonces, como uno dice, es una tragedia cuando un hijo entra a la universidad y si tiene estrés, ya trabaja solo para pagar las universidades. Entonces, en esa realidad y por captar matrícula, se han invisibilizado los sellos. A mi juicio personal, ya hay universidades como, por ejemplo, fue, y espero que sea, porque volvió a ser adquirida la Gabriela Mistral por un grupo que, si bien es cierto es privado y es laico, sí tiene un sello ya confesional que me parece a mí bastante respetable, que es el mismo grupo que está detrás de la Universidad San Sebastián, que es una universidad laica, pero que sí consagra y profesa ciertos valores y los transversaliza en su currículo, ya en algunas carreras, me parece que han sido bastante bien llevados en términos de la importancia y las misiones sociales de las formaciones. Otra universidad que también es laica, pero que está haciendo una misión importante en esto es la Universidad de los Andes, que tiene muchos sesgos porque es una universidad de élite. Sin embargo, desde el día 1 hasta el día de hoy, probablemente, ¿ya? Tiene módulos, tiene asignaturas, tiene electivos, ¿ya? Y como digo yo, y tiene capilla. Entonces, hay de cierta manera una forma, ¿ya? De cierta manera que los estudiantes, independientes que sean o no creyentes, pueden entender el humanismo. Por lo tanto, pareciera ser que hay universidades que, siendo laicas, están consagrando de mejor manera ciertos valores que las propias universidades que vienen, ¿ya? Digamos, con bases y, ¿por qué no decirlo?, con financiamiento y con presupuesto de ciertas órdenes, ¿ya? Y para cerrar, creo que el debate no está zanjado, pero también pasa, ¿ya? Que la gente que se declara creyente, ¿ya? En una encuesta es bastante menor que lo que pasa en la vida real.
¿ya? Al parecer, la gente no lo está reconociendo abiertamente por, digamos, los problemas de conflicto social. Sin embargo, la sociedad chilena se fragua, ¿ya?, en ser más bien conservadora, creyente y de cierta manera observante. Creo que las universidades en ese sentido tienen una gran misión y el currículo creo que tiene que hablar en esto, ¿ya? Lo pedagógico, el quehacer e insisto, y la formación de capital humano. Lamentablemente el crecimiento explosivo, expansivo y digamos exponencial de la matrícula ha hecho que finalmente muchas universidades no puedan contar con los recursos humanos para poder dar vida, para hacer verbo la misión que tienen. Entonces, insisto que creo que hay una debilidad, pero también me parece que son responsabilidades personales, ¿ya? Y en las éticas personales, ¿ya? También yo creo que la sociedad chilena también nos tenemos que interpelar frente a ello, ¿ya? Así que agradezco enormemente la pregunta porque me permite decir quizás también lo que pienso. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda parte de este encuentro y ya lo vemos allí que se sumó al doctorando Ariel Eiris y lo vamos a invitar a que nos comparta su trabajo, la síntesis de su trabajo, la formación educativa católica en la Real Academia Carolina de Chuquisaca, el caso de Pedro José Agrelo y su disertación sobre la elección de los obispos. Así que vamos a preguntarle bastante en torno a eso. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, creo que han visto el video que yo había enviado. Básicamente, el eje de mi trabajo es ver cómo era la formación educativa de los letrados a fin del siglo XVIII en el Río de la Plata, específicamente en la Universidad de Chuquisaca, a través del caso que estoy estudiando, que es el letrado Pedro José Agrelo. Y en concreto, dentro de la formación educativa de la Universidad de Chuquisaca, donde nos encontramos con elementos de la escolástica modernizados e integrados con elementos de la ilustración, en esto que se llama ilustración católica, en esta integración de elementos teóricos, nos encontramos un aspecto muy particular que es el desarrollo que Agrelo presenta en su tesis doctoral en la Real Academia Carolina. La Real Academia Carolina es una institución de prácticas forenses, donde los letrados ya recibidos de licenciado pasaban a tener un ejercicio práctico de su conocimiento jurídico, interactuando con funcionarios del alto órgano judicial de la Real Audiencia de Charcas. Y ahí en ese marco es donde Agrelo desarrolla su tesis doctoral sobre un problema coyuntural concreto que es el nombramiento de los obispos en la región. Y es ahí donde se puede ver cómo la formación teórica recibida por estos futuros funcionarios, por estos letrados, se ve puesta en práctica ahora sobre un caso coyuntural concreto. En este caso, Agrelo va a intervenir sobre esta cuestión porque él era protegido del obispo de Charcas, San Alberto, que justamente se ve en un cargo que posiblemente pueda ser reemplazado, y frente a eso, Agrelo da esta disertación para justificar por qué San Alberto debería mantenerse en su cargo. Y es muy interesante ver a partir de esta disertación cómo se integran los elementos de la escolástica con elementos modernos de la representación, pero con un uso muy particular también de ciertos conceptos. ¿A qué me refiero en concreto? Si bien es una tesis sobre el derecho canónico, específicamente sobre la eclesiología, sobre el gobierno interno de la Iglesia, amparado por el regalismo y por el patronato, la realidad es que Agrelo va a tomar elementos del conciliarismo que toma a partir de ciertos regalistas, va a tomar algunos elementos modernos, y eso es lo que lo lleva incluso a hablar de elección de obispo. Término que yo ya marco como particular, porque el obispo como tal no es elegido. Se promueve una terna por parte del gobierno de España al Papa, y el Papa designa al recomendado dentro de esa terna en una tradición de patronato de 3 siglos. No hay una elección del obispo. Y Agrelo plantea que ese obispo debe ser elegido, y no únicamente que debe ser elegido, sino que debe ser elegido por la comunidad local. Hablando de una especie de representación, de que la comunidad local se ve representada por su obispo. Entonces ahí tenemos un elemento moderno, el concepto de representación, unido a una tradición
católica, de la formación, del patronato, con elementos modernos, y como dije también, a través de autores regalistas como Bossuet, aparecen elementos conciliares, o sea, la importancia del cuerpo que elige a ese obispo, y que de alguna manera la autoridad proviene de ese cuerpo elector y no directamente de Dios, lo cual es un elemento del conciliarismo que Bossuet toma para fortalecer la autoridad del rey y debilitar la autoridad del papa, y Cabrelo la reinterpreta en una clave bastante particular, porque ese cuerpo elector no sería el colegio cardenalicio, ni sería tampoco el cabildo eclesiástico local, sino que sería la comunidad misma. Y entonces ahí estamos viendo cómo Agrelo está redefiniendo algunos elementos de su propia formación, uniendo distintas tradiciones de forma muy particular. Si bien la eclesiología es una cuestión que está en boga en estos momentos en el Río de la Plata, hay tesis de Zabaleta, tesis de Agüero, que también de Funes, que también van a plantear cuestiones eclesiológicas. Agrelo tiene esta particularidad en su tesis que resalto, que está en este marco de formación católica, en un momento donde los funcionarios del gobierno están formados dentro del parámetro, como dije recién, de la monarquía católica de España, dentro de la integración de la escolástica con la ilustración, pero que en el fondo, en pocas palabras, tenemos una particularidad de este pensamiento agreliano que yo identifico y resalto dentro del conjunto de los pensadores de ese momento. Muchas de esas ideas después se traslucirán en términos políticos pocos años después, cuando estase la Revolución de Mayo, y se deje de hablar de estas cuestiones en el asunto eclesiástico y se las pasa a hablar ya en un asunto de carácter político general. No sé si fue muy breve o estuve bien con el tiempo, Laura. Usted, como siempre, maneja muy bien los tiempos y sus resúmenes son impecables. Así que, bueno, igual anoté un par de preguntas. Vamos a dar continuidad entonces a la presentación de las tesis centrales de sus trabajos. Ahora le damos la bienvenida al licenciado Jorge Fabián, que también está ahí siguiendo su tesis y su trabajo allí rumbo a profesionalizarse, y un trabajo muy interesante, tensiones educativas entre el gobierno y la iglesia durante el periodo 1943-1950. Así que bienvenido tu trabajo. Bueno, gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo a participar. Bueno, algunos ya me han escuchado varias veces, pero también el año pasado, bueno, en este mismo marco. El año pasado yo hablé de la revista Estudios, ¿sí? Y cómo ella justificaba al surgimiento de las universidades privadas. Mi tema de investigación, digamos, es ese, el surgimiento de las universidades privadas confesionales, pero retomando un poco lo que mencionó Alejandro, cómo a veces investigando algunas cosas uno se da cuenta que tiene que buscar más atrás, o hay algunas perspectivas que está omitiendo, ¿sí? Aunque sea sin querer. En el marco de ese trabajo de investigación, una de las cosas que yo empecé a cuestionar es la idea de la homogeneidad, ¿sí? O sea, no hay una homogeneidad frente a todo, no hay una homogeneidad en las relaciones entre el gobierno y la iglesia, no hay homogeneidades dentro de la iglesia, ¿sí? Son actores mucho más complejos y, digamos, heterogéneos. De hecho, ¿sí? Si la memoria no me falla, justamente el año pasado habíamos hecho la mención de que, por ejemplo, Sapientia era una revista que para la época no había sido, ¿sí? Digamos, estudiada en ese sentido. Entonces, a partir digamos, de eso y la necesidad de contextualizar, me fui corriendo para atrás en la época ya digamos, del peronismo, y esa relación, como dijo Dulce, ambigua entre la iglesia y el peronismo, digamos, también ha sido homogeneizada en términos generales, donde Perón se llevaba bien con la iglesia y suficiente. Y la revolución del 43 pasa algo, digamos, similar. Simplemente lo que yo estoy investigando y estoy ahora como planteando, ¿sí? Es que esa homogeneidad sería un poco lo que habría que cuestionar, o por lo menos habría que interpelar, ¿sí? O sea, hasta qué punto la revolución del 43 tenía, ¿sí? Un sentimiento nacionalista, católico, todos vamos a concordar con ello, pero por ejemplo, ¿sí? Se establece mucho esta idea de que, bueno,
Martínez Zuviría propone y establece por un decreto de ley la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, y ahí eso se ve. Pero voy a retomar de vuelta, digamos, Alejandro, la enseñanza religiosa, la enseñanza católica en provincias como Santa Fe, Catamarca, digamos, Salta, ya existía. ¿Sí? Entonces, quizás por ahí, ¿por qué no pensar si lo que no está pasando es un proceso, como para utilizar lo que dice Sanata, de lo que se acá y se construye esta idea de nación católica en términos educativos? Nación en el sentido, digamos, de país, porque no es que provincialmente este camino ya no está abierto. O sea, podríamos pensarlo que ya desde la década del 30 es un camino que se está abierto, y antes, digamos, también hay un trabajo muy interesante de Laura Rodríguez, donde plantea todo ese proceso de la enseñanza, digamos, religiosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo estoy viendo son algunas consideraciones, hasta qué punto algunas de las medidas del peronismo, digamos, no eran para llevarse bien con la Iglesia, pero en el fondo, digamos, no mostraban una vinculación en términos educativos. Por ejemplo, poner a San José de Calasanz como patrono de las escuelas públicas, o ponerle ese nombre al Instituto de Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras, eso no cambia. Ese no es el foco, digamos, de la cuestión, ¿sí? Lo mismo que el restablecimiento de la enseñanza religiosa. Quizás un poco, sí, hay otros matices para ver, como en las universidades nacionales, la penetración, digamos, de sectores católicos, tanto por parte del clero como del laicado, que en realidad también vienen de la década del 30, por ejemplo el caso de Derisi, ¿sí? Que ya viene penetrando ahí, y en la década del 40 se incentiva muchísimo más. Pero bueno, simplemente es esa la idea, ¿no? Tratar de analizar, digamos, la heterogeneidad, y bueno, yo partí, digamos, de lo que estoy investigando, y bueno, estoy yendo un poco para atrás también para ver cómo funcionaron esas tensiones. Dejo después para la pregunta, sí. Muy bien. Valoramos muchísimo el poder de síntesis de estos ponentes que están realmente afilados en términos de tiempo. Bueno, muy bien. Y ahora, entonces, vamos a presentar al licenciado Pablo Rodríguez. Ahora no sé si tiene alguna dificultad, ahora vamos a ver si... Y su trabajo, reflexiones, preguntas acerca de identidad institucional de la escuela religiosa hacia los tiempos de pandemia. No sé si me escucha, Pablo, porque está justo, cerró la cámara. Bueno, si no, avanzamos con el próximo trabajo y después le damos la palabra a Pablo. Ahí está, vino Pablo justo, perfecto. Perdón, Bueno, perdón, estoy con diversas cuestiones familiares también. estamos en nuestras casas, ¿verdad? Entonces Estamos esto en nuestras casas. implica un esfuerzo, Sí, así que no te preocupes si te escuchamos. Perdón. No, por favor. Perdón. Bueno, yo voy a seguir o voy a continuar con parte de un trabajo que empecé ya el año pasado, en la jornada anterior, sobre cómo impacta la gestión de las escuelas confesionales diversas herramientas que tienen que ver con el carisma, con el ideario y con los proyectos educativos en sí, que son los que iluminan la historia de las comunidades. En esa jornada yo había presentado un esquema de lo que tiene que ver con la identidad, la cultura y la estructura de las escuelas confesionales, cómo está vertebrada esa relación, y a la vez cinco características, 5 aspectos, 5 categorías de análisis que a mi juicio son muy importantes para crear un proceso sistemático que permita, en líneas generales, generar una toma de decisiones cotidiana que respete la identidad, pero sea capaz de modificar la estructura sin trastocar esa identidad, sin trastocar la cultura de la escuela. Eso está muy relacionado con, digamos, la historia y el origen del carisma fundador, y básicamente cómo la comunidad fue resolviendo problemas a lo largo del tiempo a la luz de ese carisma, por supuesto. En lo que avancé puntualmente este año es en hacer el cruzamiento de ese modelo y de esas 5 características que yo ahora voy a mencionar con la situación de pandemia, con la situación de
del aislamiento y de cómo han cambiado las diversas funciones de la escuela en cómo se han llevado adelante. Esos cinco aspectos que yo marcaba eran la capacitación, el liderazgo, la comunicación, la capacitación, el trabajo en equipo y la evaluación. Y en este proceso de pandemia, lo que se pudo advertir fuertemente es que un cambio muy grande en el proceso de comunicación fue lo que hizo que se modificaran estos otros 5 aspectos. O sea, el cambio muy fuerte en lo que fue pasar de la comunicación presencial a la comunicación virtual generó que se modificaran esas otras 5 cualidades. ¿Por qué? Porque puntualmente pudimos visibilizar algo que estaba invisibilizado en la cotidianidad, que es la intencionalidad de comunicarse. Es decir, lo que en otros momentos sucedía en una serie de charlas espontáneas, más formales o menos formales, entre los actores que deciden, en este caso hubo que coordinar, planificar y programar toda una serie de conversaciones que normalmente se tenían de manera mucho más cotidiana. Eso generó también, digamos, o vino de la mano de una serie de dificultades que tienen que ver con, por ejemplo, una reeducación en medios tecnológicos que, si bien no eran, no podemos calificar de nuevas tecnologías alguna cosa, sí no eran de uso masivo. Entonces hubo que reeducar a un montón de personas en ese contexto, más allá de las complicaciones personales y familiares, de condiciones de estabilidad laboral, de salud, de vivienda, que en general pasaban todos. Digamos, todos hemos vivido alguna de ellas. En particular, ¿por qué tuvo incidencia la comunicación por sobre el resto? Y bueno, primero porque sostener el liderazgo no es exclusivamente dejar clara una línea de mando, sino que es extender hacia la comunidad una visión clara de identidad de la escuela, de que la identidad no sea modificada. Y eso obviamente requiere un proceso de comunicación. Trabajar en equipo no es hacer cosas juntos, es generar participación activa que permita construir nuevos sentidos, y eso también requiere comunicación. Sostener la capacitación no es exclusivamente introducir a las personas en nuevas tecnologías, sino que tiene que ver con entender el sentido colectivo del aprendizaje en términos de la identidad de la institución, y que se pueda cristalizar en nuevos dispositivos. Y eso requiere comunicación. Y sostener la evaluación no solamente certificar que ciertos procesos se den, sino que revisar las actividades que la escuela lleva a cabo con el fin último, que es el que determina el carisma. En todos los casos, la necesidad de comunicarse se modificó circunstancialmente, no lo sabemos, pero se modificó. Y entre tanta incertidumbre, justamente una de las funciones de la escuela era llevar la certeza de que la escuela sigue siendo la misma que las familias habían elegido. Sobre todo en el concepto, digamos, el concepto vertebrador que tiene la pastoral como aspecto central de la gestión, porque en un contexto tan novedoso, donde las decisiones son muy vertiginosas, donde no tenemos ningún marco experiencial para apoyarnos sobre esas decisiones, bueno, apoyarse justamente en la pastoral, en la acción pastoral de la escuela, en su carisma, en su historia, justamente nos lleva a no trastocar esa identidad en un momento tan aciago y tan complejo, digamos, para la toma de decisiones, porque las funciones que tuvimos que llevar adelante fueron, por lo menos en lo metódico, fueron totalmente distintas. Entonces, para no extenderme mucho más, digamos, lo que nos quedan acá son una serie de preguntas que se abren para el futuro en función de una situación totalmente atípica, y es: ¿cuáles de estas prácticas comunicacionales se instauraron o van a ser instauradas o no luego de este contexto? ¿Cómo se van a acoplar estas nuevas prácticas a la cultura institucional? ¿Va a haber nuevas formas de llevar el carisma congregacional adelante en términos tanto en términos curricular como organizacional? ¿Y cuál será el momento propicio de evaluar integralmente esas nuevas formas de llevar adelante el carisma?
es simplemente un espacio abierto para seguir pensando, para seguir pensándonos a la luz de estos nuevos tiempos. Así que creo que estuve bien con el tiempo, no sé si no me pasé. No, muy bien. Vuelvo a valorar esa capacidad de síntesis para presentar las líneas de trabajo, porque es eso lo que estamos haciendo. Bueno, y en mi caso, para cerrar, les quiero compartir, a ver, todavía no estoy muy ducha con esto, pero la idea es, espero que se esté compartiendo bien. Es simplemente una forma de presentar los problemas de investigación en términos de la función religiosa. Para este trabajo en particular, les cuento cuál es mi espacio y escenario de trabajo. Recorto para mi investigación los centenarios. En mi tesis doctoral trabajé el centenario de la Revolución de Mayo desde el Consejo Nacional de Educación, y particularmente investigué el ciclo de la presidencia y la función patriótica que desarrolla José María Ramos Mejía. Pero lo que empiezo a ver saliendo de esta investigación y entrando en la conmemoración del centenario del 9 de julio, una vacancia, como bien señalaban anteriormente, respecto del estudio de la función política y de la función religiosa. Y como si fuera posible en este sentido, ustedes lo ven a través de la imagen, una distinción entre una y otra. Vale decir que el posicionamiento más laico y radicalizado ve con desconfianza o mira con desconfianza por un lado todo lo que implica la función religiosa de la educación, pero resulta que lleva a la práctica esa misma función con un dogma patricio o patriótico. Si ustedes ven, la imagen que sigue refleja un poco y concentra cuál es el estudio que estoy llevando a la práctica, que es el uso de aquella función eminentemente religiosa a partir de la profusión de un credo, de un santoral y de una formulación específicamente religiosa. Entonces vemos los altares patrióticos diseminados a lo largo del 1909 y 1910, cuando empieza a instalarse lo que se conoce como Semana de Mayo, y si ustedes ven en la pantalla aparece un lugar especial de la escuela donde aparecen los retratos de los próceres, las palmas, y en este caso las alumnas, fotografiándose con sus docentes para dar curso a esta alabanza y esta peregrinación que se hacía por estos sitios dentro de la escuela. Esto se hace en tiempos de ese cumplimiento del calendario escolar, que no es otra cosa que una liturgia patriótica que ocurre. ¿En qué otro aspecto podemos ver esa función, esa dimensión religiosa en un uso que hace la función patriótica y que puedo ver atravesada entre la Revolución de Mayo y el centenario de la Independencia? Bueno, a San Martín. ¿Cómo llamó a San Martín Rojas en su obra de la década del 30? El santo de la espada. Fíjense que yendo más adelante en el tiempo y en la publicación, encontramos que la primera hoja del Santo de la Espada, este texto que estoy haciendo referencia, el San Martín que aparece, esa vida de San Martín, no es otra cosa que la imagen de San Martín de Tours. No hay una espada corva, no hay una vestimenta propia de San Martín, sino que todo lo contrario podemos encontrar en la figura de esta nueva construcción del santo, todos los elementos casi en correspondencia en término a término. Esto que tienen ustedes a izquierda es un vitró de la parroquia de San Martín de Tours, para que vean cómo encuentro analogías, porque cuando me encuentro con esta imagen, digo, pero este no es San Martín. Y inmediatamente pensé San Martín, que San Martín, se me ocurrió San Martín de Tours, y evidentemente podemos encontrar una semejanza, una analogía que por lo menos abre a nuevas investigaciones.
¿Qué sucede entonces en este contexto? Cuando hacemos entonces una remisión, una revisión a la función religiosa y especialmente a una educación que no ha sido profundizada en el marco de las escuelas confesionales en este ciclo, vemos, como ya traía yo de mi investigación anterior, que las escuelas creadas por las congregaciones llegadas al territorio argentino, pero también en Latinoamérica por la ley Combes, han generado a lo largo del tiempo condiciones distintas para revisar la historia de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, y remitiéndome a las ponencias anteriores, que esa educación primera, instaurada en principio por la colonización española, que ha traído las órdenes de distintas congregaciones y hermandades, como agustinos, franciscanos, digo, tenemos muchas órdenes instaurando educación en la Argentina desde la colonización y en adelante, fueron las que formaron, como lo dijo recién Ariel, la élite dirigente de este territorio. Y es así que si nosotros seguimos avanzando en la historia de la educación argentina, es inherente y propio estudiar la historia de las escuelas confesionales que se han sumado a lo largo del tiempo a lo que consideramos educación común, que fue gobernada durante este ciclo entre la Revolución y la Independencia, que denomino de los centenarios, en este ciclo preciso que todavía está pendiente. Así que lo que encuentro, y esto para finalizar y para dar lugar a las preguntas, es que en principio tenemos que seguir revisando cómo cuando estudiamos educación, y educación en general, vemos que hay aspectos de la religiosidad que se mantienen y que se han naturalizado. Decía en mi trabajo en la jornada anterior que, por ejemplo, las escuelas se bautizan. Decimos que hay una correspondencia con un cierto santoral patriótico que se enseña aún en las escuelas. Y seguimos viendo signos de ese credo patriótico que transita con elementos de la función religiosa, pero que no los reconoce. Así que en principio, bueno, cierro aquí esta pequeña ponencia y ya empiezo a preguntas de ustedes. Sí, Laura, te quería consultar respecto a las fuentes. Vamos directamente al punto. Los manuales escolares, ¿se advierte esta apelación a lo religioso? Bueno, ¿qué hay, digamos, en los manuales? Bien, justamente la estética de los manuales, si bien hay otras personas y tenemos un trabajo muy interesante de la Universidad de Luján, que todos conocemos respecto de cómo se sostienen esas funciones políticas, ¿no?, a lo largo del tiempo en los manuales escolares, lo que advierto respecto de esta modalidad particular de la estética, que además intencionalmente Ramos Mejía instaura a partir de la creación de la Oficina de Decoración e Ilustraciones, dependiente del Consejo Nacional de Educación, es una estética muy particular donde se revisten estos signos que luego se reproducen en los manuales que son avalados por ese Consejo Nacional de Educación. Vale decir que, si bien es algo que está por iniciarse, si uno pasa por los manuales de la década del 1900, pero puede ir antes, pero podemos poner en este ciclo del centenario que yo estudio, que es un poquito antes de 1910 y hacia 1916, que es el ocaso del orden conservador, podemos advertir las apelaciones y el uso a las mismas formas y sistemas iconográficos que sostiene la Iglesia para catequizar. Entonces es por demás interesante el monumento, la forma o todas las modalidades que emplea ese consejo para mostrar al mundo la civilización argentina y una educación que todavía se presume laica, se presume porque hay una religiosidad que está atravesada y que no está debidamente interpelada. O sea que tenemos allí
si bien hay muchas personas, que no quiero nombrar alguna para no olvidarme de otras, pero muchas personas como Leonetti, como otros que han estudiado los textos escolares, yo estudio más que nada los documentos que provienen del Consejo Nacional de Educación. Vale decir, estudio el Monitor, que es el órgano de divulgación, pero además que tiene una sección oficial, ¿no?, que promueve estas políticas, las actas de gobierno donde se reunía el Consejo Nacional de Educación y deliberaba, y además los informes que construyen los inspectores hacia el Consejo y que el Consejo luego eleva, entrecomilladísimo, al Ministerio de Instrucción Pública y Justicia. No sé si te contesté. ¿Alguien más? ¿Alguna hacer alguna pregunta? Sí. Sí. Bueno, a Pablo, en principio, me gusta mucho quizá desde el presente, porque un historiador habla de los problemas que lo aquejan, y obviamente luego aparece el tema del anacronismo. Uno siempre teme cometer anacronismo, pero se olvida de que siempre uno habla desde el presente. Por lo tanto, me gusta mucho que cuando estamos en reuniones de historiadores, de historiadoras, siempre aparezca la mirada desde el hoy o desde los últimos años, ¿no? Una pregunta a Pablo es si él advirtió, porque está hablando también desde su propia trabajo diario, si esta, digamos, esta identidad confesional, estos valores fueron importantes para dar la respuesta a este gran problema de la pandemia. Digamos, si eso se vio dentro de la escuela, no se vio, si eso se, digamos, era algo digamos, que fue tomado, no tomado, si, qué dimensión tuvo, ¿no? En cuanto al trabajo de Ariel, yo una cosa que he trabajado es en las tesis doctorales o las tesis de la Universidad de Buenos Aires que tenemos en la Universidad en la Biblioteca Nacional. Hay un archivo donde uno puede leer las tesis desde 1830 en adelante hasta 1920 más o menos, y uno puede ver, por lo menos las que yo he leído a partir de la década del 80, el 90, el 900, que ahí se puede ver bien el tema de la discusión. En esas tesis ellos son parte de la clase dirigente, y ahí tú no solamente muchos avalan lo que ya está establecido por la clase dirigente, sino que muchos discuten lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Yo lo que le quiero preguntar a Ariel es si él vio, aparte de la tesis de Gabriel, otras tesis, ¿no?, del momento que él está estudiando en esa universidad, y si en realidad están cuestionando, no están cuestionando, porque lo que está hablando, la lectura que hace Ariel, que es muy interesante, es como Agrelo, todo esto que ve Ariel en la tesis, luego se va a ver cómo él lo toma como insumo cuando es revolucionario, ¿no?, o en la etapa independiente, ¿no? En la intervención de de Jorge, que yo valoro mucho su enfoque, yo ya se lo había dicho, que valoro mucho me gusta mucho cómo está enfocando la tesis doctoral. Como lo he escuchado en varias jornadas, he visto cómo es su enfoque y me gusta cada vez más. Pero quería hacerle una pregunta en relación a otra cuestión, porque tengo una sola pregunta. Es, cuando hablabas de las universidades nacionales y cómo aparecen miembros del catolicismo en estas universidades en la etapa peronista, se me apareció la Universidad Obrera Nacional. Y se me parece muy, muy fuerte el tema de cómo en la Iglesia Católica aparece esto de la formación para el trabajo, que es muy notable a partir de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, es clarísimo, ¿no? Yo lo que he notado en la Universidad Obrera Nacional, que los que la crean, digamos, las cabezas de esa universidad, salen de la Universidad de La Plata y salen de la Universidad de Ingeniería de La Plata. Lo que te quería preguntar, Jorge, es si vos viste algo católico en esta universidad, o si viste si miembros católicos están vinculados con esta universidad, o le interesa esto de la Universidad Obrera Nacional, o si viste
si dicen algo sobre la Universidad Obrera o son indiferentes. Eso es todo, gracias. Bueno, si querés, arranco por contestar. Primero, gracias por tu comentario. La verdad que uno va tomando desde la praxis, pero con perspectiva, digamos, tanto histórica como a futuro, pensando un poco más en la generalidad de ciertas cuestiones. La gestión, ante todo, es trabajar con el hoy, pero uno no trabaja a ciegas hacia el futuro, ni trabaja a ciegas hacia atrás. En ese sentido, digamos, la identidad es algo que por lo menos en mis tesis, es algo muy presente de la misma manera que lo es la historia del carisma. Es decir, es imposible desafectarlo de las decisiones cotidianas. ¿Cuánto uno se remonta para atrás para tomar esas decisiones? Depende mucho de los tiempos que a veces se tengan. ¿Por qué? Porque, como yo había dicho en las jornadas anteriores, digo, las escuelas son historias de conversaciones y producto de esas conversaciones. Entonces hay que tener tiempo para conversar. Y en este caso, lo que pasó es que esas conversaciones dejaron de ser espontáneas, fueron todas planificadas. Entonces, dependiendo la urgencia o el tamaño de la cuestión a resolver, o la importancia dentro de la estructura de la cuestión a resolver, esas conversaciones fueron más o menos prolongadas. Pero la idea es que siempre, digamos, y lo hablé con los directivos, creo que la semana pasada, digamos, respecto de ciertas decisiones, bueno, ok, con el carisma y con el ideario en la mano, fue la frase. O sea, ¿por qué? Porque el marco normativo no me daba para tomar esas decisiones. Entonces, ¿cómo las tomamos? Y bueno, no podemos dejar de ser lo que somos. Y me parece que esa era una certeza en el medio de tanta incertidumbre. O sea, explicarles y decir, tiene que llegar de otra manera, pero tiene que llegar que seguimos siendo nosotros. No podemos dejar de ser quienes somos porque me parece que no podemos sumarle incertidumbre ni a la familia, ni a los docentes, ni a nosotros mismos. Tenemos que seguir respetando esas raíces para ir para tomar decisiones para adelante. Entonces, para mí, la revisión histórica de lo que significa el carisma congregacional, no para mí, digo, para la congregación misma es así. Es una fuente para brevar todo el tiempo y eso va creando marcos de sentido común, marcos culturales que te van indicando direcciones de hacia dónde ir y cómo ir. En el medio, en lo que vos decís, en el hoy y el ahora, las decisiones las toman personas y personas afectadas en este momento, en el 2020, y esas decisiones son decisiones institucionales, en un marco contextual, pero teniendo todo ese bagaje cultural de la cuestión del carisma y de cómo la pastoral va haciendo mella en la vida de cada una de las personas que está, entonces me parece que las decisiones son más apegadas a la identidad que si uno tomara una decisión técnica, digamos, por decirlo como aséptica de todo lo otro. No sé si, creo que respondí a la pregunta, no sé si lo hice o si había alguna duda más. ¿Respondo? Bien, sí. Muchas gracias, Alejandro. En efecto, en el fin del siglo XVIII hay en las universidades del Río de la Plata un debate eclesiológico. Y hay muchas tesis sobre las formas de organización interna de la iglesia y está la cuestión del obispo en esa cuestión. Me remito a la tesis de Funes, a la tesis de Agüero, a la tesis de Zabaleta. Américo Otondo tiene un muy buen trabajo que analiza sobre la heterodoxia, ¿no?, de estas tesis. Sin embargo, dentro de ese marco en el que está Agrelo, también en su propio debate eclesiológico, Agrelo es particular, porque es el único que no solamente habla de la elección del obispo, sino que pone esa elección en la comunidad. Cuando Funes, Agüero o Zabaleta ponen el eje en la importancia del cabildo eclesiástico local en la promoción de los obispos, de forma tal que los criollos y la élite criolla presente en los cabildos eclesiásticos pueda tener presencia en la designación de los obispos correspondientes. Ese es el eje del debate de muchos de los planteos eclesiológicos. Y Agrelo lo está llevando a un nivel más popular, lo cual para mí es llamativo porque no está en el tono de las demás tesis.
Muchas gracias. Y Me ahora, toca a mí, entonces. muy bien, Jorge. Me toca a mí. Mismo. Gracias, Alejandro, por todo. Voy a tratar de contestarte lo mejor que pueda. La Universidad Obrera Nacional, para mí, tiene algunas peculiaridades. Una es que, si bien surge en el 48, empieza a funcionar recién en el 52. Ahí son 4 años, digamos, que es importante separar. En el medio, ¿qué tenemos? ¿Sí? La gratuidad de la enseñanza universitaria. Es otra cuestión al respecto. Yo le podría sumar también en ese marco que la Universidad Obrera Nacional se plantea de entrada que solamente, y lo dicen sus estatutos, para los hijos y los trabajadores. O sea, los hijos de los trabajadores y los trabajadores. O sea, ella está segmentando, ¿sí? Digamos, a quién está dirigida. Hay un trabajo que es clásico, creo que es de Dussel y Pinot, que habla justamente sobre, digamos, la Universidad Obrera Nacional. Si yo lo pienso en términos de la Universidad de La Plata, ¿sí? La Universidad de La Plata del 52 es una Universidad de La Plata, entre comillas, podríamos decir, peronista o peronizada, quizás un poco a la fuerza, ¿no? Hay textos que hablan de la Universidad Eva Perón, porque como se cambia el nombre de la ciudad, también la misma, y está muy fuerte intervenida por el peronismo. Así que, digamos, yo no conozco esa vinculación que se podría hacer entre ambas universidades, pero hay una lógica, quizás, de que fueran de la mano. Ahora, los sectores católicos, ¿sí? Ya, si lo pienso en el año 52, ya estaban bastante, digamos, marginados, aunque todavía existían. Los casos que yo podría decirles, que son los más conocidos, Derisi y Blanco, ellos están en la Universidad de La Plata, ¿sí? Ellos también, bueno, son los directores, bueno, sigamos con lo mismo, de Sapientia en ese momento, sí, digamos, todavía Derisi, ¿sí? Y entonces ahí uno ve que la vinculación existe. ¿Sí? Ahora, en cuanto a esos sectores que estarían vinculados a la enseñanza técnica, yo lo desconozco. No te podría decir que se ve, y ni tampoco se ve una participación fuerte de la Iglesia dentro de la Universidad Obrera Nacional. Yo creo que también es por el elitismo que viene planteando ya de los que dice Ariel. Esa clase elitista argentina que está también vinculada a un sector católico, estudia en la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería. No es la que tiene que ir a la Universidad Obrera Nacional. Si yo lo planteo en esos términos, me parece que iría para ese lado. Pero no sé si te pude contestar, Alejandro. ¿Hay alguna pregunta más? Yo quisiera hacer bueno, más bien un comentario o un aporte a esta cuestión que no solamente trató Jorge, sino la pregunta de Alejandro y a la respuesta de Dulce sobre por qué razones no se había creado una universidad católica durante la época peronista. En realidad, tengo que decir una cuestión personal. Esta cuestión se le planteó alguna vez a Derisi, es decir, ¿por qué había tardado tanto la Universidad Católica? No me refiero a la del Salvador, que era de los jesuitas, sino a una universidad pontificia católica que tenía que depender del episcopado. Y aunque Derisi era bastante parco al hablar de este tema, siempre que este asunto se trató, tanto en la cátedra, con los alumnos, como cuando éramos ya profesores, o cuando él se dirigía a los graduados, siempre dijo que era muy importante que la universidad que se quería crear en Buenos Aires fuera creada como episcopal, y por lo tanto como pontificia, y por lo tanto necesitaba un aval que le excedía al pequeño grupo que podía estar interesado en formarla. En algunas memorias o escritos del padre Gustavo Lolpo Ferrada, él cuenta que muy poco tiempo antes, pero antes naturalmente, de la ley, pero cuando ya se hablaba de ella, en una reunión en Roma, en la cual él estaba presente, Monseñor Derisi y otros miembros del episcopado argentino plantearon a las autoridades de Roma si en fin, había plafón para crear la universidad, y aparentemente se les dijo que sí, porque la política del episcopado argentino
con aval de Roma, había variado. A mí esto siempre me resultó una cuestión un poco extraña y la investigué un poco por mi cuenta y tengo una hipótesis que quiero compartir con ustedes. En realidad, el problema fundamental me parece que era el económico. Es decir, para crear una universidad que dependiera del episcopado, el episcopado tenía que poner los fondos. Pero por una decisión en su momento del cardenal Copello, y que fue continuada luego por Cayano, pero que Copello inició hacia 1928, hubo una decisión, amparada también por el Vaticano, obviamente, de crear en todo el territorio, multiplicar en todo el territorio los obispados y las parroquias. En menos de 4 o 5 años se triplicó o más el número de parroquias. En otras palabras, que lo que era la política eclesiástica en ese momento no pasaba por crear una pequeña universidad en una ciudad, sino por ampliar su base social en lugares pobres, en lugares remotos, etc. Y esto era una decisión del episcopado, pero con el visto bueno de Roma. También hay quien dice que el hecho del Congreso Eucarístico, que tuvo lugar en la década del 30, fue también un aval a esta política de ampliar la base territorial de la Iglesia Católica en Argentina. ¿Tenía esto alguna relación con los movimientos sociales y políticos que todavía no eran el peronismo, pero que sí se avisoraban como movimientos populares importantes? Yo creo que sí, porque en la misma época en que se da esta postura, también aparece en la creación de los centros de obreros católicos y todo lo que hizo también Monseñor Copello, como señor de Andrea, porque claro, nosotros solemos siempre cuando hablamos de la pastoral católica obrera mencionar a Monseñor de Andrea, porque obviamente es la figura que aparece como el rostro, pero detrás de él estaba el episcopado y sobre todo estaba también, y esto no hay que olvidarlo, una política de Roma. Entonces me parece que el tema de la Universidad Católica es sencillamente que durante muchos años no fue una prioridad para la política católica en Argentina, y también tengo la idea de que eso se debe a que en realidad, si lo pensamos bien, no era necesario. Jorge mismo dijo que por esa época ya del peronismo, Blanco y Derisi eran profesores en La Plata, Derisi fue profesor en la UCA, ganó un premio en la UCA con una tesis que, como alguna vez dijo Dulce, hoy no concebiríamos ese tema, que ni siquiera se lo hubieran aprobado como tema de tesis. Y sin embargo, la aprobó con sobresaliente y premio. De modo que evidentemente el catolicismo y su pensamiento tenían un lugar en el estamento oficial, y además tenían un grupo muy importante que eran los cursos de cultura católica, de los cuales salían no solamente intelectuales que iban a las universidades, sino que también iban a la función pública, ¿no? El caso más importante es el del juez Casares, que llegó a la Corte Suprema y llevó a la Corte Suprema una cantidad de ideas del catolicismo tradicional argentino. En sus fallos eso es visible. Bueno, era lo que quería aportar porque sencillamente es algo que me ha interesado y que me parece que puede ser una cosa para pensar, un complemento a lo que nos comentó Jorge. Gracias y perdonen mi exceso de tiempo. No, por favor, al contrario, para nosotros todos tus comentarios, hipótesis, nos llevamos las preguntas para seguir indagando cada uno en lo suyo. ¿Puedo hacer un comentario para Celina? Sí. Celina, digamos, yo conocía también, la leí, digamos, esa anécdota de Derisi, que supuestamente le dice en Roma que él va a hacer todos los esfuerzos posibles para fundar en la Argentina una universidad católica, ¿sí? Para que haya, y estoy muy contento de que, bueno, mi hipótesis es distinta a la tuya, así que sé que no me vas a... Estoy salvado para la tesis doctoral porque tengo, digamos,
yo voy por otro Eso lado. no es una anécdota, es verdad. No, Soy sí. testigo porque me lo ha dicho personalmente. Por eso. Claro. La anécdota que él la cuenta. Yo fui alumna y fui adjunta de Derisi durante años, de modo que estos temas los he conversado con él junto con otras personas. No es una anécdota, él lo ha sostenido siempre que... Sí, él lo dice, digamos, y es muy interesante también, digamos, más allá de esa política de la Iglesia que vos planteás en cuanto a la expansión, ¿sí? Que va un poco por ese lado, también es cierto que, digamos, con Copelo, pensar en una universidad católica era muy, muy complejo. De hecho, digamos, de Derisi y Tomás Cuyén, creo que es el que escribe el prólogo de la tesis cuando se publica, o sea, ya hay un catolicismo que está, digamos, impregnado, más allá de que sea en la UBA. Pero muchísimas gracias, Celina, por tu aporte, ¿sí? Principalmente el económico, porque, por ejemplo, es una cuestión que yo nunca lo había pensado desde ese plano, ¿no? Hasta qué punto los recursos en ese. Sí sé que consigue importante financiamiento la UCA, a diferencia de otras universidades confesionales en Argentina, sí consigue un financiamiento de parte de una élite argentina también, que es distinto. Muchas gracias. La verdad, Es que muchas nunca se dijo oficialmente, pero eso está claro, incluso por lo que el mismo Derisi ha explicado muchas veces y algo también ha escrito acerca de cómo consiguió los primeros fondos para crear la Universidad Católica. Es decir, no se los dio el episcopado, por lo tanto, o por lo menos no se los dio en una proporción necesaria. Por lo tanto, la idea de que el factor económico jugó tiene también esta verosimilitud de lo que sucedió efectivamente cuando se tuvo que crear, ¿no? Bien, la verdad que agradecidos por este intercambio que enriquece tanto el pensar nuestras investigaciones. Me parece que ya habiendo transitado por las hipótesis de los trabajos y en principio agradeciendo a todos y a cada uno por el esfuerzo realizado en estos tiempos tan difíciles, agradeciéndoles a cada uno el hecho de haber mandado su video, de haber enviado su ponencia, de haber compartido este tiempo con nosotros y compartir también fuentes, hipótesis, preguntas, siempre enriquece mucho y nos vamos con un montón de preguntas más para seguir trabajando en esa historia de la educación religiosa que aún está por concluirse y por escribirse. Así que, si les parece, damos así por finalizada la parte de las ponencias y preguntas y pasamos a las autoridades del ISER, particularmente a Graciela Grimberg y Celina Lertora, para hacer el cierre de este tercer simposio. Bueno. Gracias. Yo solamente lo que voy a decir es que los trabajos, las ponencias que están en video, junto con el video de hoy, van a ser subidos en los próximos días al canal YouTube de ISER y les vamos a dar esa información. Y las ponencias que han sido presentadas y que suponemos van a tener todas un referato positivo, van a ser publicadas en el segundo número de Dialogando, que esperemos pueda salir hacia fines de diciembre. Nada más que eso y le cedo la palabra a Graciela. Bueno, ante todo, muchísimas gracias en nombre del ISER por la postura de cada uno de ustedes. Por el aporte, por las ponencias. Realmente cuando uno los escucha es como ver un mundo nuevo, un mundo que uno no conocía, un mundo que uno quiere conocer y a través de las palabras de ustedes y de la investigación nos hacen ver un camino diferente, ¿no? Así como Jorge decía, mi postura es totalmente diferente a la de Celina. Bueno, creo que en cada una de sus posturas también podemos encontrar las diferencias. Obviamente, como dijiste, Laura, nos vamos con muchísimas preguntas y eso es maravilloso porque, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para que ustedes nos hablen a nosotros y nos den la posibilidad de preguntar. Y a través de las posturas y de un tema tan importante como es la educación, y vemos cómo fue cambiando durante la historia argentina cada una de las maneras de educar y qué es lo que significaba realmente esto de religión y política, si iban de la mano, si no iban, cuándo se separaron, si es que se separaron alguna vez, si todavía la política y la religión están juntas, eso es algo que, bueno, tenemos que verlo.
en este recorrido es maravilloso porque cuando uno quiere ver cómo va a ser el futuro, tiene que de alguna manera también ver cómo fue el pasado y cómo fue todo este recorrido. Y vemos cómo cambió la educación, ¿no? Y cómo va cambiando. Y en estos momentos de pandemia, y me refiero a vos, Pablo, que estás en todo este tema, cómo la influencia que tiene en nosotros hoy esta manera de no vernos, o sea, de vernos virtualmente y no presencialmente, y esto cómo es diferente las preguntas que uno puede tener cuando uno está frente a frente que cuando está frente a una cámara, y bueno, y a veces no sabés lo que preguntar o a veces preguntas de más. Y cómo la tecnología nos fue cambiando a nosotros, y quizás la pregunta que hoy nos podemos llevar, aparte de todas las que nos vamos a llevar de cada una de las posturas, es ¿qué va a pasar con la tecnología una vez que todo esto termine? ¿Vamos a seguir con la tecnología? ¿No vamos a seguir? ¿Vino para quedarse? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que no aprendimos? Obviamente que nos vamos esta noche enriquecidos con cada una de las posturas de ustedes y con ganas de ver cómo sigue, ¿no? la investigación de cada una de sus posturas, que eso es lo más lindo, ¿no? De ver cuál va a ser el final y el resultado, ¿no? de esta investigación. Y algunas posturas hemos empezado el año pasado y vemos cómo el recorrido sigue cambiando y cómo siguen investigando cada vez más y a veces toman un rumbo diferente y a veces continúan con el mismo. Así que simplemente decirles muchísimas gracias por todo lo aprendido, por los videos, por todo, por estar y por ser parte del ISER. Así que muchísimas gracias a cada uno. Bueno, y así con las palabras de la Rabina Graciela Grimberg damos por finalizado este tercer simposio, agradeciendo nuevamente a las autoridades por esta oportunidad y agradeciéndole particularmente, como decía, a cada uno desde su sitio por aportar a una historia de la educación religiosa que aún está por escribirse. Así que los convoco y los invito a seguir produciendo porque podemos enviar esos artículos, capítulos, etcétera, a la revista Dialogando, que es una publicación que también los invito a revisar y a participar también del blog del ISER, que está allí con un montón de material interesante para seguir mirando. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego.